mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá? Sus hombres tan desesperados. ¿Quién dirá? Sus matrimonios acabados, o ese niño que está Solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Buenos días. Es un gusto otra vez poder volver a estar en este espacio que nos permiten para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, como cada sábado, aquí estamos en su programa Platicando con Dios. Nuestra única misión y nuestro único objetivo es poder transmitirle a usted, pues, lo que Dios quiere, lo que Dios pide y cómo Dios quiere que nos conduzcamos durante estemos en esta tierra, en convivencia con todos, con la humanidad. Y agradecemos el que nos permita el favor de su atención, el poder, pues, vernos y escucharnos. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, de la cual nos da mucho gusto en esta mañana, aquí en el espacio que nos concede Imagen y Política. Y a nuestro hermano Pepe, que está en los controles técnicos, también agradecemos el apoyo que dan, pues, porque sin esto no tendríamos el espacio para llevar hasta usted en esta mañana y a esta hora la palabra del Señor. Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más, amigos y amigas y hermanos que también nos permiten entrar a sus vidas. No sé, donde estén, en casa, en el trabajo, no lo sé, pero solamente quiero que Dios los bendiga
bendiga a usted, bendiga su vida, bendiga su familia, su trabajo, donde quiera que usted esté. Y sobre todo, que pueda voltear su rostro, el rostro de usted hacia el Señor, porque pues Dios nos está dando una oportunidad cada día, el poder acercarnos a Dios, aún con todas nuestras imperfecciones que tenemos. Mientras estemos en nuestras carnes, seremos hombres y mujeres vulnerables, frágiles, pues, en toda la extensión de la palabra, que nosotros, pues, somos así. En esta mañana yo quiero tocar un tema y dejar en su corazón, en su mente, que Dios exige santidad porque Dios es santo. Y hay un pasaje en la Biblia, en los comienzos de cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud en el pueblo de Egipto. Y los va conduciendo en ese éxodo que ellos hacen desde Egipto hacia la tierra prometida. Se presentan muchas vicisitudes a las cuales tienen que enfrentarse y a las cuales tienen que saber sortearlas. Enfrente de ellos iba un hombre que temía a Dios y que fue escogido por Dios para que condujera al pueblo, y ese hombre se llamaba Moisés, junto con su hermano Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, o el sacerdote de Israel en ese tiempo. Y cuando Dios iba a entregar los mandamientos y las leyes, pues Dios llama a Moisés al monte Sinaí para darle indicaciones, para dar instrucciones de cómo tenía que comportarse el pueblo de Israel. Y en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios le está diciendo a Moisés que dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y entonces Moisés, por indicaciones de Dios, dice que llama a la presencia en el verso 7, dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y dice, está la escena donde Dios había hablado con Moisés y le dijo qué era lo que tenían que hacer. Y entonces Dios le dice: tú tienes que venir a este monte, al monte Sinaí, y tienes que subir. Y tienes que venir acompañado con los sacerdotes y con los varones de Israel. Dice, pero en el verso 24, dice, verso 24 de Éxodo 19, dice así: y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos o estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Esto solamente lo quiero marcar como una referencia. Dios le dijo: ve y ven con Aarón, tu hermano, y los sacerdotes, y van a llegar a un límite porque tú tienes que subir más. Pero hay un límite a donde tienen que llegar los demás, los sacerdotes y el pueblo. Dice, porque si traspasan ese límite, que es donde yo voy a estar platicando contigo, no sea, dice, que yo haga estragos, es decir, que mueran, porque ellos no van a traspasar ese límite, ellos solamente van a estar, te van a acompañar un tramo de camino, un tramo de donde están hasta el monte, y en cierto lugar ahí se tienen que quedar y no podrán traspasarlo, porque si ellos lo hacen, van a morir. Y cuando Dios habló de estragos, Dios está pues diciéndole prácticamente que iban a morir. ¿Por qué? Porque solamente le estaba permitido a Moisés subir a ese monte porque el pueblo no estaba, digamos, santificado y no tenían
Dios les había dado la facultad de poder trascender más allá. Eso lo hago como referencia porque quiero leer solamente unos versos de los versos 3 al 6 del capítulo 24 de Salmos. Salmos 24, versos 3 al 6. Dice así, es una pregunta, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios exige santidad porque Dios es santo. Eso le permite al hombre poder, pues, llegar a Dios. Aquí hay cosas que luego nuestra mente humana no logra entender y no logra comprender en qué momento se es santo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos pues justificados y santificados en Jesucristo. El pueblo de Dios ha sido justificado y ha sido santificado. Todos los que creen en Jesucristo, dice, a los que creen en su nombre, a los cuales les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, estos han sido santificados y estos han sido justificados, dice su palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ese es el verso número 3 del capítulo 24 del Salmo. ¿Quién subirá? Es decir, ¿a quién se le está permitido? ¿Quién tiene ese, digamos, aunque suene feo, esa facultad o esa potestad de poder estar en la presencia de Dios? Justamente, dice, el salmista pregunta, ¿quién es el que se va a atrever? ¿O a quién se le va a permitir? ¿A quién se le va a dar esa oportunidad de estar en la presencia de Dios? ¿Quién va a subir a ese lugar santo? Es la pregunta, pero el verso 4 empieza a descifrar las condiciones del hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujer. ¿A quién le está permitido? Dice el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón. Es decir, nuestra persona física, nuestras emociones, son las que nos permiten llegar nosotros a Dios. Dice su palabra que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Y todos los que han creído en Jesucristo han sido lavados, han sido justificados y han sido glorificados, aunque ese momento todavía vendrá cuando estemos en la presencia de Dios. Pero para poder nosotros llegar a Dios, dice que tenemos que tener solamente el que esté limpio de manos y puro de corazón. Es decir, que nosotros, y el mismo verso dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando un creyente ha aceptado al Señor, es porque Dios lo santifica. Y el ser santo es pues que es una persona, significa literalmente alguien que está apartado para Dios. Aún cuando el hombre esté batallando, cuando el hombre y la mujer cristianos estén batallando en esta vida, pero finalmente ya ha sido justificado, ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo porque han aceptado seguir a Dios. Es verdad que mientras el hombre permanezcamos en la tierra, bajo estas condiciones de emociones muy terrenales, muy humanas en esta tierra, el hombre seguirá batallando, ¿no? El hombre que ha vivido una vida pues difícil, complicada, finalmente cuando acepta a Jesucristo
Dios lo limpia. Dios olvida sus pecados y Dios le permite vivir una vida espiritual diferente y distinta a lo que ha venido haciendo. Y entonces esa persona es esta, la que está limpia de manos y puro de corazón. Pero también dice que el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuáles son esas cosas vanas? Bueno, las cosas vanas son esas cosas que están pasando, pero que no tenemos nuestra confianza en ellos. Son esas cosas que existen en la vida, que pudieran servirnos, pero que no estamos poniendo nuestra confianza en eso, porque finalmente sabemos que esto va a pasar, este mundo trascenderá, estas cosas materiales acabarán, pero nuestro espíritu permanecerá para siempre y tendrá una eternidad, o ya sea que la viva con Dios, o ya sea también que la viva apartada del Señor. ¿Eso a qué nos lleva? A que nosotros tenemos que vivir, a que la vida en Cristo es exigente. Y cuando hablamos de ¿en qué momento se exige? ¿En qué momento es exigente? Cuando a veces puede ser complicado o difícil de cumplir. Pero cuando se dice que se puede hacer es porque está la oportunidad, o sea, porque podemos hacerlo. Así como vemos que hay jóvenes que son muy difíciles que aprendan una asignatura en la escuela, finalmente tienen que esforzarse demasiado para poder cursar una asignatura. Porque si quieren concluir un estudio de cualquier nivel, pues tienen que hacerlo. Finalmente se van a dar cuenta que sí pudieron. Y el cristiano que está sometido a prueba constantemente por este mundo tan complejo, por esta situación tan compleja, Dios quiere que nosotros podamos estar, cada que vengamos a Dios, estar con un corazón puro y limpio de manos, y que nuestra vida no esté descansando, no esté reposando en esas cosas que van a perecer. Lo único que no va a perecer es la esperanza y la promesa que Dios nos ha dado de que un día nosotros estaremos en la presencia de Dios. Dios exige santidad porque Dios es santo. Y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. El grueso de la gente no entiende, pues, no logra entender porque obviamente está en ese punto donde muchas veces nosotros estamos o estuvimos, en una vida sin el conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, entendemos de que como hombres y como individuos tenemos que cambiar una vida y manejarnos de una forma diferente y distinta, porque vamos camino hacia un precipicio. Tenemos que venir a Jesucristo para que Dios limpie nuestra vida y empezar a partir de ahí a caminar una vida correcta, una vida apropiada, una vida en santidad. Es decir, cuando nosotros ya dejamos una vida de pecado y venimos a seguir a Jesucristo, entonces en ese instante hombre y mujer son santos, apartados para Dios, y entonces Jesucristo, Dios los ha santificado. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que no practica una vida de mentira, el que no está... Hay mucha gente que le encanta decir mentiras, que le encanta inventar, que le encanta vivir esa vida o esa práctica de vida tan difícil. Y a veces nosotros mismos podemos llevar una vida de engaño, pero a Dios no podemos engañarle. Pero mientras nosotros estemos en esta vida, estamos expuestos a condiciones y Dios nos entiende. Ahora, dice la palabra de Dios que ¿quién es ese? Pues que el que va a poder estar en la presencia de Dios, y menciona esas 3, 4 cosas, ¿no? Hay que estar limpios. Al que no está
confiando en las cosas de este mundo, que no tiene puesto su mirada en las cosas de este mundo, sino puesta en las cosas de Dios, y el que tampoco ni ha jurado con engaño, ni se pasa una vida ahí de mentira. Para estos, Dios pues también ofrece la promesa, una promesa buena y hermosa. Aquel que es capaz de luchar, aquel hombre y mujer que es capaz de esforzarse, porque no es fácil, pues. No es fácil, es como el alcohólico. El alcohólico va a ir dejando el alcohol, pero su cuerpo seguirá con esa necesidad, porque ha vivido una vida de muchos años con el consumo de alcohol, y su cuerpo está habituado, está a ese hábito de vida que su mismo cuerpo le va a requerir esa necesidad. Entonces, hermano o hermana, amigo o amiga, ¿quieres estar en la presencia de Dios? Hay 4, por lo menos, condicionantes que Dios quiere. Ahora, Dios pone estas condicionantes no imposibles de llevar a cabo, no, porque es muy probable de que podamos hacerlo, de que tengamos la capacidad. Es por eso que Dios nos da esta oportunidad de que si puedes, o sea, puede resultarte difícil, pero sí puedes. ¿Quién es ese hombre, quién es esa mujer que estará en el lugar del Señor? Pues ya dice la palabra en el verso 3-4, en el verso 4. En el verso 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esto es lo más preciado y lo más bonito. El hombre y la mujer que se esfuercen por estar en la presencia de Dios y que su vida la contemplen y digan: yo me voy a esforzar. Entonces, dice el salmista que el tal o la tal mujer recibirá bendición de Jehová. ¿Cuáles son las bendiciones? Pueden ser matizadas de muchos colores. Las bendiciones que Dios da son innumerables. Obviamente, las bendiciones también están condicionadas a nuestra manera de ser, condicionadas para que Dios nos responda, por supuesto. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado grandes bendiciones? Porque esto va a depender de nuestra necesidad. Porque cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos específicamente en algo, ¿no? Si nosotros estamos enfermos, le pedimos a Dios: Señor, sáname. Te pido que tu mano de salud esté posando sobre mi cuerpo porque estoy enfermo. Entiendo que tú eres el médico de médicos, y nos acercamos a Dios. Y estamos constantemente orando. Pero cuando nosotros ya cumplimos las condicionantes del verso 3, del verso 4, entonces Dios va a respondernos. Porque Dios va a ver tu vida y porque Dios va a decir: este es mi hijo. Podrás tener muchas imperfecciones, pero Dios va a ver tu vida. Dios te va, bueno, obviamente nosotros lo hicimos en nuestra condición de humanos cuando decimos que Dios te va a analizar, pero finalmente Dios conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro actuar, y sabe quién eres tú, sabe quién soy yo. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios cumpliendo por lo menos estas características, dice que el tal recibirá bendición de Jehová. Cuando nosotros recibimos una respuesta de Dios, somos los hombres y mujeres más felices de la tierra. Cuando Dios ha bendecido nuestra vida, es porque Dios ha querido y porque Dios ha visto
Y porque Dios nos ve con misericordia, porque Dios nos ve con amor y porque nos ve a través de Jesucristo, por eso Dios nos da la bendición. Pero también nosotros tenemos que estar en esa condición de ver de cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Y el salmista dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuándo nosotros recibimos esa justicia? Justamente cuando recibimos la bendición. El hombre se ha vuelto muy injusto. Y si hay algo que nos duele y que lastima nuestra vida, es cuando vemos a hombres y mujeres que son injustos. ¿Y qué es la injusticia? Bueno, la injusticia es cuando se tuerce el derecho correspondiente, ¿no?, de alguien. Dios un día reclamándole al pueblo le dice que ustedes benefician al rico y menosprecian al pobre. Y eso no es bueno, eso no es justicia. Es decir, aplicaban a la justicia conforme a la condición de las personas. Y el pobre pues no recibía la justicia adecuada. Y de eso, ¿qué podemos agregar? Si nosotros sabemos cómo se vive una injusticia, porque lo vemos a diario, porque vemos que a veces la persona que merece el castigo no se lo dan y a veces castigan al inocente. Pero Dios no es así. Dios es justo. Y entonces el salmista dice, ¿qué recibiremos? Pues la bendición y recibiremos la justicia del Dios de salvación. Entre el hombre y Dios hay un abismo terrible, grandísimo. En el pasaje que leímos en el anterior, en el Éxodo 19, dice que el monte donde estaba, no sé si mi hermano pudiera pasarnos esa figura para darnos una idea. Cuando estaban en el monte, pues, y dice la palabra que el monte humeaba y tronaba. Y entonces el pueblo tuvo miedo. Y el pueblo le pide a Moisés, que dice Moisés, ve tú porque no sé qué, vayamos a morir. Porque era imagínense cuando nosotros oímos truenos, porque hay lluvias, entonces nosotros nos da un temor terrible porque estamos viendo que los rayos y los truenos en el infinito están fuertes. Y a veces los truenos están tan fuertes que hasta las ventanas de nuestras casas se cimbran. Imagínense esta gente que estaba al pie del monte, solamente al pie del monte, a una distancia pues muy lejos todavía, no estaban tan cercas. Y dice que el monte humeaba porque estaba la presencia de Dios y que también habían truenos y relámpagos muy fuertes. Y el pueblo temía. Y temía tanto porque también Moisés le dijo, también Dios le dijo a Moisés, solamente vas a subir tú, porque los sacerdotes y Aarón tienen que llegar y el pueblo van a llegar a un punto donde no tienen que pasar, porque si traspasan esa área se van a morir, porque la presencia de Dios es impactante. Si nosotros nos asustamos con los truenos que existen en los cielos, imagínense que nosotros tuviésemos la oportunidad de ver a Dios y de sentir a Dios tan cercano. Seguramente dice la palabra es que nadie ha visto a Dios, porque aquel que pueda verlo se muere, o sea, no puede, no soporta nuestra humanidad la presencia de Dios real en nuestra vida, justamente porque Dios es santo y Dios exige santidad porque Dios es santo. Gracias, hermano Pepe. Entonces, ese mismo Dios que truena en los cielos, ese mismo Dios que creó el sol, la luna y que nosotros vemos cada 24 horas
salir el sol, salir la luna, y que es un espectáculo maravilloso. Cuando nosotros nos detenemos a ver, cuando nosotros nos detenemos a ver la majestad de esas obras que Dios hizo, y cuando realmente ponemos un poco de atención, decimos, qué maravilloso es Dios. Y entonces, eso lo dije para ilustrarnos de que la presencia de Dios es tan impactante. Pero que ese Dios, el que creó los cielos y la tierra, de ese Dios nosotros recibiremos la justicia de Dios. Imagínense el hombre tan finito, tan pequeño, tan insignificante, a un Dios que creó el universo, que creó la vida. Ese Dios es el que nos está dando también la oportunidad de acercarnos a Dios, de buscar a Dios bajo estas condiciones, de buscar a Dios bajo estos parámetros que Dios nos ofrece. Porque cuando nosotros hagamos esto, es porque recibiremos de Dios la bendición y la justicia. Y el verso 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El mundo nos va a ver normal. O sea, cuando hay cristianos que muestran ciertas características y la gente dice, este es diferente. Yo veo que esta persona es diferente, es distinta a los demás. Y hemos escuchado muchos testimonios cuando han dicho eso, ¿no? Pero más marcado es cuando las personas nos han conocido en una condición de vida inapropiada y de repente ven a los individuos y dicen, wow, yo la conocí, yo conocí a esta persona, yo conocí que esta mujer y que este hombre eran muy diferentes, pero me agradan, dicen ellos, me agrada que hoy son personas distintas. Y luego dicen, si tú lo hubieses conocido, ¿cómo era? Y efectivamente, agradecemos a Dios porque dentro de las filas del Señor y del ejército de Dios hay personas que en un momento dado fueron de lo peor. De lo peor. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tiene misericordia de la humanidad. Ahora solo resta de que nosotros busquemos a Dios conforme Él nos está pidiendo. Dios exige santidad porque Él es santo. Y el verso 6 dice que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Es verdad que muchas veces nos cuesta, que la carne nos vence, es verdad. Pero Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos como somos. Cuando nosotros dejemos esta vida con todas nuestras imperfecciones, con todas esas cosas que pudieran caracterizarnos de difíciles, cuando ya dejemos esta vida, cuando esta carne ya no nos quiera inclinar hacia lo inapropiado, es porque ya estaremos en presencia de Dios. Entonces, y solo entonces, nosotros miraremos y conoceremos a Dios tal cual es. Hoy no podemos ver a Dios porque somos imperfectos, porque todavía estamos en esta carne que es, pues, todavía una carne que es imperfecta, que no está glorificada a la condición de que Dios quiere que cuando estemos en los cielos ya estaremos glorificados y viviremos para Dios sin la preocupación de hacer cosas malas.
sin preocuparme de que si no me alcanzó para el gas, que por cierto está muy caro, que porque la gasolina está subiendo. Ya no nos preocuparemos de eso. Ya estaremos en otra condición de vida. Y entonces veremos a Dios cara a cara. Así como al pueblo de Israel, Dios le dijo que no suban y que se mantengan hasta un límite. El salmista ya en otra condición y posición dijo, ¿quién subirá pues al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él mismo responde, aquel que esté bajo esas condiciones, esos recibirán la bendición de Jehová y la justicia de Dios. Y eso es lo más hermoso y lo más bonito, que tenemos una oportunidad, que tenemos nosotros cada día de poder ir transformando nuestra vida, de poder ir perfeccionándonos. Y Pablo decía que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, que somos perfectibles cada día, que tenemos que ir pues avanzando poco a poco, pero tenemos que esforzarnos. Podemos caer, vamos a caernos, pero tenemos que levantarnos. Podemos, como decimos en este mundo, ¿podemos tener fracasos? Sí, podemos tener, pero también tenemos una enseñanza en cada situación. Y el asunto es no quedarnos tirados y sumidos en esa condición, sino que nosotros podamos, pues, ir avanzando. ¿Queremos estar en la presencia de Dios? Yo creo que sí queremos estar en la presencia de Dios. ¿Que tenemos que esforzarnos? Tenemos que esforzarnos. ¿Que recibiremos la bendición y la justicia de Dios por ese esfuerzo? La recibiremos, el salmista lo dice. Y entonces, el salmista remarca diciendo que esa generación, que tal es la generación de los que le buscan, es decir, hay algo que lo está caracterizando. ¿Qué es lo que te caracteriza a ti? Porque al final de cuentas somos cartas abiertas al mundo. Tu vida es una carta abierta. Y todo el mundo te ve y todo el mundo te puede analizar y puede opinar y te puede criticar, a veces injustamente. Pero finalmente te van a ver, te están criticando. Y la característica, pues, de lo que el salmista dice, que esa es la condición, que esa es una generación que Dios va a ver. Y así como se le criticaba, pues, a los cristianos de la primera iglesia, a los primeros cristianos, que algo que mostraban era el amor entre ellos. Así también nosotros solemos ser criticados. Así como nuestros vecinos nos conocen, así somos leídos, somos cartas abiertas y opinan y dicen. Y nuestro proceder para ellos va a quedar una imagen y formarán una imagen. Y el salmista dice, así es esta generación. Son limpios de mano, puros de corazón, que viven una vida correcta y que no viven engañando ni haciendo injusticia. Pero a esos, dice, Dios los va a bendecir. Dios les va a dar el premio. O quizás no sea llamado así, puede ser un poco chocante el concepto de premio, pero sí va a recibir una bendición de parte de Dios. Queremos ver a Dios, primeramente convirtamos nuestra vida del pecado y busquemos a Dios y creamos de que en la persona de Jesucristo el hombre puede tener la salvación de su vida. Y la salvación está aquí enfrente de ti, está aquí. Pero también tu vida, que es tan frágil, la vida del individuo, la vida del hombre, la vida de las mujeres, son tan frágiles. Y como decimos muchas veces, que nuestra vida y nuestro aliento de vida depende de un latido del corazón. De un latido del corazón. De repente el corazón deja de decir, dice el corazón, dice, hasta aquí, terminamos. Y la pregunta es,
¿Qué hiciste antes de que llegara ese último latido del corazón? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste? ¿Qué decisión tomaste? ¿Decidiste buscar a Dios o decidiste no buscarlo? Después de ese último latido del corazón, nada se puede hacer. Todo está concluido, todo está terminado y lo demás solamente va a corresponder a un juicio que Dios hará sobre tu vida de lo que hiciste en la vida terrenal. Así que tenemos la oportunidad cada día que podemos contemplar el sol, sentir el calor, sentir el aire, ver la luz de la luna, las estrellas, que podemos ver, que puedo ver a mi familia, que puedo ver a mis hijos, que puedo ver a mis amigos con los que tengo una excelente relación y puedo darle un abrazo, que puedo darle a mis padres un beso. Esa es una gran bendición que tienes de parte de Dios. Y de hecho, Dios ya te bendijo en este día. Ya tienes una bendición de parte de Dios. Ahora busquemos a Dios para que podamos estar en el lugar santo que Dios tiene allí en su gloria y en los cielos. Esperando que haya sido de bendición y de aliento a tu vida el consejo de la palabra del Señor, esfuérzate. Esforzarse es esforzarse. Nada en esta vida va a ser fácil, nada. Requiere de tu capacidad y de tu esfuerzo para que te esfuerces. Pero sí puedes, porque Dios te dio esa capacidad. Dios te bendiga y guarde tu vida en este día, en este fin de semana. Y bueno, hay puente, disfrútalo. Si van a salir a pasear a cualquier lugar fuera de la ciudad, disfrútenlo y contemplen todo lo que Dios ha hecho para usted y para el hombre. Algo tú vas a disfrutar, algo que tú no hiciste. Así que Dios te bendiga rica y poderosamente. Un abrazo y hasta pronto. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
tus manos. Es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria.